Este tema es el tema de la oración que hemos comentado. Vamos a estar estudiando, viendo algunos aspectos de la oración que son muy necesarios. Y vamos a empezar con este tema, la oración. Va a ser algo muy breve, muy sencillo, muy práctico, pero con la intención de establecer los cimientos que la palabra de Dios nos está enseñando acerca de la oración, ¿sí? Y esto, obviamente, lo vamos a trasladar a la oración privada, a la oración personal y luego a la oración corporativa, a la oración en la iglesia. El primer tema que tenemos en esta mañana es qué es la oración. Y bueno, va a ser parte uno porque lo vamos a estar fraccionando en varias partes para poder dar respuesta a esta pregunta, ¿qué es la oración? Ahora, ¿qué es la oración? Aquí mucho cuidado porque se tiene una ligereza en cuanto a la oración, ¿sí? Yo veía en el Facebook un video de una persona y veo que le dieron muchos likes y comentarios y sí es cierto alentando lo que estaba diciendo esta persona, pero me llamó mucho la atención y esto realmente robustece la necesidad de enseñar acerca de la oración, porque él literalmente decía esto, decía, orar es sencillamente platicar con Dios. Cuando tú platicas con Dios, eso es orar, sencillo, así decía, y toda la gente, ay, qué bueno, que sí es cierto, y es orar, pero vamos a ver qué es la oración. Algunos dicen que la oración es sencillamente pedirle a Dios. Otros dicen que la oración es, decía esta persona, es platicar con Dios. Otros decían que la oración es pensar en Dios, ¿sí? Pero si nosotros concebimos la oración de una manera tan ligera, la oración nada más es pedirle a Dios, la oración es nada más platicar con Dios, la oración es nada más pensar con Dios, realmente estaríamos en serios problemas y yo creo que no estaríamos realmente orando, porque el Señor establece ciertos reglamentos, ciertas regulaciones en la palabra para la oración. Entonces alguien llega y dice, pues orar nada más platica con Dios y eso es orar. Vamos a ver si realmente esto es lo que la Biblia está enseñando. Cuando tenemos estos pensamientos, de que sencillamente orar es cierra tus ojos y tú con todo tu corazón platica con Dios, estaríamos en terrenos o estaríamos construyendo lo que yo llamo la universalidad en la oración, ¿sí? Esta universalidad en la oración es un sentido en el que todos, sean cristianos sin conocimiento bíblico, con conocimiento bíblico, sean incrédulos, sean pecadores, sean gente en una enemistad franca contra Dios, sencillamente que todo aquel que se dirija a Dios a través de una oración, de decir, Señor, te pido esto, ayúdame en esto, ya con eso estamos diciendo que ellos consideran que están orando, ¿sí? Es muy notorio, por ejemplo, en las películas norteamericanas, hay escenas muy repetidas en varias películas donde el protagonista en algún momento entra a un templo o está en algún lugar y dice algo así como, Señor, yo nunca he hablado contigo, pero hoy te pido que me ayudes en esto, o Señor, yo no creo en ti, pero ayúdame en esto resulta que algo sucede porque oró ese personaje, ¿sí? Y muchos piensan entonces que todos, de manera indiscriminada, todos, cuando se dirigen a Dios, consideran que es orar, ¿sí? Y como nuevamente esta persona que yo sé que quizás no lo hace de una manera maliciosa, pero sí lo hace de una manera ignorante, es un peligro estar diciendo, orar es sencillamente platicar con Dios, hay que dar toda la estructura, todo el cimiento bíblico. Entonces, no nada más por decir voy a platicar con Dios, eso significa orar, ¿sí? Y consideran
estas personas dentro de esta universalidad en la oración, que lo más importante es la intención, que lo más importante es lo genuino. Es que yo así con mi corazón sí estoy platicando con Dios, ¿sí? Y consideran que toda oración llega a Dios si se hace de corazón. Vean los peligros que tenemos cuando estamos en esta universalidad de la oración. ¿Sí? O sea, de que todos pueden orar, toda plática que se levanta a Dios, todo ruego que se levanta a Dios es oración, si se hace de un corazón genuino, Dios conoce los corazones, etcétera, y todos ellos consideran entonces que toda esa oración que se levanta sí llega a Dios porque se hace de corazón. Es decir, vean, sustituyen lo que la Biblia enseña y dicen el requisito para que platiques con Dios es el corazón, que seas honesto, que seas sincero con Dios, ¿sí? Y esto realmente es un peligro, porque de ahí viene entonces, yo oro a Dios de esta forma, haz que yo oro a Dios de esta forma, y cada quien dentro de esta universalidad en la oración tiene sus múltiples formas de orar, ¿sí? Algunos dicen, Diosito, ayúdame, y dicen que están orando. Otros dicen, Papá Dios, ayúdame esto. Otros están decretando, otros están confesando. Otros, yo hago la oración de tal, yo hago esto y demás. Y todo esto está dentro de este círculo de universalidad en la oración, pero aquí realmente la pregunta es, ¿están orando? Y la respuesta realmente en esta universalidad en la oración es no están orando, ¿sí? Su oración no está llegando ni al techo y lo que están haciendo, malas noticias, de hecho lo que están haciendo ni siquiera le agrada a Dios, es un insulto a Dios, ¿sí? Entonces necesitamos por eso entender estos aspectos y necesitamos comprender estas verdades. Vamos a ver rápidamente Isaías 56:7 para entender este aspecto. Vean, desde el Antiguo Testamento Dios hizo esta promesa. Dice, yo los llevaré a mi santo monte y los voy a recrear en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Aquí tenemos una promesa desde el profeta Isaías, donde Dios está prometiendo que Él va a recrear a las naciones con su casa de oración, que Dios dice que su casa de oración será, que la casa de Dios será llamada casa de oración para todos los pueblos, judíos y gentiles, y ahí estamos incluidos todos nosotros, ¿sí? Entonces Dios está prometiendo todo esto, ¿sí? Ahora, Dios entonces hace esta promesa de que todas las personas vendrán a la casa de oración, es decir, Dios está prometiendo que todas las personas tendrán comunión con Dios a través de la oración, ¿sí? Ahora, vamos a ver que aquí este texto nos está presentando la base o el requisito o el cimiento sobre el cual Dios va a cumplir esta promesa. Y la promesa es, dice, sus holocaustos, la base es sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar. Nunca está diciendo el Señor, si tienen buen corazón, si son genuinos, si en verdad así son muy sinceros, si son muy religiosos, si piensan que están orando a mí. No, dice, sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar. Ahora, vamos a ver lo que esto nos quiere enseñar. Primer punto, sus holocaustos y sus sacrificios. Esto nos está hablando, obviamente, del sistema levítico, de los sacrificios, de los ritos que se tenían en el Antiguo Testamento, etcétera, ¿sí? Ahora, Colosenses 2:16 y 2:17 dice, nadie les juzgue en comida o en bebida en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, es decir, en cuanto a holocaustos, en cuanto a sacrificios, y dice, todo eso que se daba en el Antiguo Testamento, todo este sistema levítico, todo este sistema de sacrificios, dice, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. Entonces, cuando está refiriendo a que sus holocaustos y sus sacrificios, debemos entender nosotros que ese sistema de sacrificios
no era el fin en sí, sino que era el camino hacia algo que iba a venir, todo lo cual es sombra de lo que había de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Entonces, esto nos lleva a que cuando habla de holocaustos y sacrificios, nos está apuntando a Cristo, ¿sí? Porque el día de hoy continúan los sacrificios. Vamos a ver ahorita de manera rápida que continúan los sacrificios. Ahora son sacrificios espirituales. Pero esto entonces está apuntando a Cristo. Luego dice que con estos holocaustos, con estos sacrificios, serán aceptos sobre mi altar. Vamos a ver esta parte. Serán aceptos. Dios acepta estos sacrificios, estos rituales que se hacen en el Antiguo Testamento y que ya vemos, no queda en el Antiguo Testamento, sino que están apuntando a Cristo y nos lleva a esta acción. Dios acepta el sacrificio que yo hago, sacrificio de alabanza, la oración que yo hago, Dios lo acepta, ¿sí? Ahora, vamos a ver que la palabra de Dios dice, Efesios 1:6, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Tanto los holocaustos como los sacrificios están apuntando a Cristo y esta acción de ser aceptados por Dios están apuntando también a Cristo porque Dios acepta todo lo que nosotros hacemos, todo lo que el hombre le eleve, le ofrezca a Dios, Dios lo acepta solamente a través de Jesús, a través de el amado, ¿sí? Entonces vemos que también esta acción de ser aceptados, estos sacrificios, estos holocaustos, está apuntando también a Cristo, ¿sí? Y luego dice el Señor, sobre mi altar. Ahora, sobre mi altar, dice el libro de Hebreos 13:10, tenemos un altar. Recuerden, todo lo que se dice en el Antiguo Testamento apunta a Cristo, ¿sí? El problema en el Antiguo Testamento es que ellos pensaron que ese era el fin en sí, pero todo era sombra de lo que había de venir. El altar, mi altar, dice el Señor, no es el altar físico. Mi altar, Hebreos 13:10, dice, tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo. Y ese altar es Cristo mismo para nosotros, dice el autor de Hebreos. Entonces, sus holocaustos, sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar. Todo esto está apuntando a Cristo. Y aquí entonces partimos en esta primera clase con este requisito esencial para la oración, ¿sí? Y lo que tenemos entonces es lo siguiente. Dios promete que todos los pueblos vendrán a la casa de oración, sí, efectivamente, y es una promesa que el Señor ha hecho y que sin duda cumplirá. Él promete que todos los pueblos vendrán a ofrecer sacrificios y oraciones a Dios, pero toda esta promesa es a través de Cristo, ¿sí? Esta promesa que Dios está haciendo de que todos los pueblos gentiles, y ahí estamos incluidos tú y yo, vamos a ofrecer sacrificios a Dios, vamos a ofrecer oraciones a Dios a través o por medio de Cristo. Y entonces vemos, bueno, aquí unos versículos para que veamos que los sacrificios continúan el día de hoy. Primero de Pedro 2:5 dice, ustedes también como piedras vivas sean edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales. Ahí está. Sacrificios espirituales a Dios, pero aceptables nuevamente por medio de Jesucristo. Si no está Jesucristo, entonces no hay sacrificio espiritual que Dios acepte, no hay rogativa que Dios acepte, no hay alguna acción, algún sacrificio de cualquier tipo que el hombre haga. Si no está Cristo, entonces Dios no lo puede aceptar. Hebreos 10:19 dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, y este acceso al lugar santísimo, haciendo una referencia del Antiguo Testamento, el templo se constituía del atrio, del lugar santo y el lugar santísimo. En el lugar santísimo moraba la misma presencia de Dios. El sumo sacerdote podía entrar una vez al año y en algunas ocasiones entraba y caía muerto porque había pecado en su vida. Entonces ahora en Cristo Dios dice, se quita el muro, la barrera que había para entrar al lugar santísimo, y ahora puedes entrar a la misma presencia de Dios, pero
por la sangre de Jesucristo, por el sacrificio de Jesús. Y esto entonces nos lleva a esta realidad. Todo sacrificio, alabanza, oración, etcétera, toda oración que se eleve a Dios, escuchen con mucha atención, que se eleve a Dios, tiene que venir por medio de Cristo. Y esto entonces nos va a situar en esta primera realidad. Si Cristo no está en mi vida, entonces no hay sacrificio que yo pueda ofrecerle a Dios, no hay oración que yo pueda ofrecerle a Dios. Alguien podría decir, ay, pero ¿a poco hay una persona que no es creyente, él es incrédulo y tiene necesidades, tiene una situación difícil? ¿A poco Dios no le va a escuchar? Bueno, vimos en esta clase el día de hoy que Dios es celoso, que Dios cuida su honor, que Dios protege su honor. Entonces vemos aquí a través de la promesa que está haciendo el Señor a través del profeta Isaías, y la respuesta es no. Dios no puede escuchar la oración de aquel que no tenga a Cristo, que no haya sido redimido. No hay oración sin Cristo que llegue a Dios. Ay, pero que me estoy muriendo en el hospital, ayúdame. O sea, ahí, y entiendo que alguien pudiera decir, pero este es un Dios cruel. No, no es un Dios cruel. Es un Dios santo, es un Dios justo, es un Dios celoso. Y es un Dios que además está proveyendo el camino para el acceso a Él. Él está diciendo el acceso es a través de Cristo. Entonces, no hay oración, no hay sacrificio que alguna persona levante ofrezca en esta tierra a Dios sin Cristo que llegue a Dios, ¿sí? Y eso, de hecho, sería, como les decía hace unos momentos, sería insultante para Dios, porque el hombre no tiene acceso para con un Dios que es santo, 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 si no es solamente a través de Jesús, ¿sí? Y aquí entonces podemos llegar a la conclusión, bueno, y entonces, ¿qué de estas personas que no tienen a Cristo en su vida están desamparados por Dios? Pues la respuesta es no, no están desamparados por Dios porque hay una gracia común. De hecho, el sol, la lluvia sigue cayendo para ellos, tanto para justos como para pecadores. Pero en cuanto a tener un acceso para con Dios, no. Está cerrado, está restringido. No pueden acceder a Dios. Entonces, esto nos lleva a entender dos aspectos. Aspecto número uno, necesitamos a Cristo Jesús para poder orar. En la siguiente clase vamos a ir desarrollando una definición de lo que es la oración, porque aquí también tenemos una dinámica de la Trinidad en la oración. Pero el primer punto es, si no está Cristo en tu vida, no hay oración que tú eleves, no hay sacrificio que tú hagas a Dios, que Dios lo reciba, que Dios se agrade, ¿sí? Ahora, esto nos lleva a la segunda realidad, porque también vamos a estar aprendiendo acerca de la oración privada, de la oración corporativa, y en esta oración corporativa pues vamos a aprender y qué dice entonces la Biblia de orar por alguien que no es creyente, ¿sí? Y aquí entonces vamos a entender que cuando estamos en la reunión corporativa, si decimos, es que mi vecino que no es creyente tiene un hijo enfermo en el hospital, está muy grave, quiero que oremos por él. Aquí, bueno, entendamos lo que la Biblia está diciendo. Realmente podríamos orar, decir, Señor, ayúdale al vecino con este hijo que tiene enfermo. No hay oración sin Cristo que Dios reciba, no hay sacrificio sin Cristo que Dios reciba. Entonces, ahí puede sonar así muy áspero, muy duro, decir, entonces, ¿qué podemos hacer? La mejor oración es, entonces, vamos a orar para que Cristo esté en la vida del vecino, en la vida del hijo. Entonces, ahí es donde nosotros debemos aprender y entender que al momento de orar, por eso, al momento de orar nosotros necesitamos, alguien tiene una petición, debes asegurarte tú si alguien te dice, necesito que ores por esta persona, siempre pregúntale, oye, ¿esa persona es un hijo de Dios? Si te dice, no, no, de hecho es un rebelde, es esto, aquello, entonces tú lo que le debes de decir es, vamos a orar por la salvación de la alma de él, para que tenga Cristo en su vida, que el Señor lo redima, y entonces, ahora sí, como está prometiendo el Señor,
a aquellos que están en Cristo les promete recrearlos con su casa de oración, les promete recrearles con su presencia y con el acceso a su presencia, ¿sí? Entonces, estos dos aspectos para esta clase, ¿sí? Si no está Cristo en nuestras vidas, no hay oración, no hay sacrificio. Vamos a entender en las siguientes clases qué significa orar en el nombre de Jesús. Porque orar en el nombre de Jesús no significa que al final de nuestras oraciones tengamos que decir sacramentalmente, esto te lo pido en el nombre de Jesús. Vamos a aprender qué significa orar en el nombre de Jesús. Pero el punto es que no podemos llegar a Dios sin Cristo y que tenemos a través de Cristo abierto el camino a su presencia, ¿sí? Muy bien. Entonces, Dios no recibe sacrificio, Dios no escucha oración sin Cristo. Ok, ¿alguna duda en esta clase? ¿Ninguna? Bueno, muy bien, entonces vamos a darle gracias a Dios. Será en cuanto terminemos estas clases de la oración. Ahorita, gracias por su paciencia para estas dos clases. Son pequeñitas, entonces estamos haciendo dos en el tiempo de una sesión, ¿sí? Muy bien, vamos a darle gracias a Dios. Nos preparamos para darle alabanza, darle honor al Señor a través de estos cantos. Señor, te damos gracias por tu presencia. Te damos gracias por la oportunidad que nos das de tomar, Señor, estas clases. Ayúdanos a comprender estas verdades que hemos aprendido el día de hoy. Ayúdanos a llevarlas a la práctica. Y, Señor, ve transformando, ve renovando nuestras vidas cada vez, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén.